hurricane for the history books is on track to make a direct hit on the low-lying city of New Orleans with maximum sustained winds of 165 miles an hour. Dog, you see how high this shit is? Oh, Jesus! This is my face. After just opening my back door. It bust 11? Yeah, water. Out you? Yeah, you know that there right there? We under siege. Truly. We truly under siege. Everybody done lost everything around here. Nobody ain't left with no valuables, nothing but our lives. And I hope people living. Cause we barely living up here, but the Lord with us. We barely making it. In the attic, ma'am. And I'm gonna drown in the attic. Can you break a hole in the attic? I tried. I broke a chair apart. I cannot pry this wood off this attic, ma'am. So the police is not coming out until the weather conditions get better. So I'm gonna die. Hello? Yeah. I can't get out. La humanidad siempre está pensando en ese tema, ¿no? El tema del fin del mundo. Y ha tenido como mucha relevancia el tema del calendario maya, ¿no? Y los mayas, que eran astrónomos excelentes, desarrollaron unos calendarios que son mucho más ajustados a los ciclos astronómicos reales que lo que es el propio calendario gregoriano. En el calendario de los mayas, uno de esos ciclos se acaba el 21 de diciembre del año 2012. Eso no quiere decir que se acabe el mundo, por lo menos no en las profecías mayas, sino que en sus sistemas de medición del tiempo se acaba el ciclo de mayor duración que ellos tienen registrado. De la misma manera como cuando a nosotros se nos acaba en los 4 años del año bisiesto, empieza una nueva cuenta, para ellos empieza una nueva cuenta. El tema de se acaba un ciclo y el recomenzar a vivir, el volver a construir otra vez las pirámides o las casas y cubrir con un friso nuevo, o sea, había todo un tema ritual asociado con los fines de ciclo, pero que no necesariamente significa que se acaba el mundo. Podríamos tener un 2012 que va a durar unos 30 a 50 años. Visto desde la perspectiva del cambio global que está ocurriendo, estas grandes transformaciones ya tienen las bases sentadas para que ocurra, pero van a ser procesos graduales, cada vez más acentuados de transformación que van a afectar toda la vida en el planeta. Están ocurriendo cosas y van a seguir ocurriendo. Y es por eso que es importante que actuemos, que transformemos de manera radical el estilo de vida, que transformemos esta civilización
y que nos montemos en la construcción, nos embarquemos en la construcción de un mundo nuevo que supone nuevos valores, nuevas sensibilidades, nuevas maneras de relacionarnos entre nosotros los seres humanos, pero también entre los seres humanos y la naturaleza. El mundo en el que yo vivo está basado en la mentira. Una mentira formulada, sustentada y divulgada de manera que se ha naturalizado y uno termina adquiriendo valores basados en la mentira. Si yo pienso que la razón de ser mía, que me da mi espacio cultural en el que yo me he movido es, primero, que yo soy un individuo, que yo no formo parte de un colectivo, que mi razón de estar aquí es crecer y acumular, y generalmente crecer y acumular está asociado a bienes materiales, y que eso no tiene ningún impacto ni ninguna consecuencia en lo que los demás, entiéndase, los demás seres humanos o los demás seres vivos padecen, es una mentira. Pueden haber cualquier cantidad de desbalances inimaginables, pero en mi perspectiva estoy convencido que los seres humanos que controlan hoy la vida en el planeta simplemente van a ir garantizando que su supervivencia se mantenga. Entonces yo no creo que estemos hablando de un proceso de extinción del ser humano, pero sí un proceso muy grave de generación de espacios muy protegidos. Se me ocurre decir hoy una Europa o un Estados Unidos que se encargan de obtener recursos de los demás espacios geográficos del planeta y ellos ir garantizando sus condiciones para la vida. En ese sentido, a mí no me sorprendió cuando en Copenhague los miembros del G20 de manera irresponsable sugirieron que aceptar un incremento del calentamiento de la Tierra de 2 grados centígrados era viable. Claro, porque es viable en las condiciones, quizás, porque sigue siendo irresponsable, de las zonas templadas del planeta. Pero en términos jurídicos, para efectos de lo que era los convenios y los acuerdos que se están negociando en la Comisión de Cambio Climático, se estableció ese límite arbitrariamente, además por los países industrializados, como un límite de 2 grados. Hasta aquí vamos a llegar que la temperatura suba, ¿no? Por eso se hizo como tan relevante el tema de los 2 grados, mientras que los países del sur abogábamos porque no poner un techo tan alto, sino un máximo de 1 grado centígrado o 1,5. La verdad es que, más allá de estas discusiones jurídicas y políticas, lo cierto es que la cantidad de gases con efecto invernadero que están ya en la atmósfera en este momento, si nosotros dejáramos de producir en este momento gases de efecto invernadero y se paralizaran todas las industrias, aún con lo que ya se ha generado y que está subiendo a la atmósfera, ya con toda seguridad vamos a alcanzar esos 2 grados centígrados en promedio. Eso no quiere decir que la temperatura de tu ciudad o de mi ciudad o del lugar donde vivamos vaya a tener 2 grados exactamente más. Es la temperatura promedio del planeta. Lo que quiere decir que en algunos lugares va a subir más de 2 grados. Ese diferencial en el cambio de la temperatura del planeta para los trópicos puede implicar desde sequías extremas hasta lluvias torrenciales. Hay regiones en Cuba, en las provincias orientales, que ya están totalmente desertificadas, son verdaderos desiertos. Nosotros somos en el Caribe, somos muy afectados por los cambios climáticos. Nosotros, o en la parte que yo vivo, somos muy afectados por los ciclones o los huracanes. Hay como años atrás ya tenían establecido temporadas cortas de los huracanes que iban a afectar la costa. Y ahora se extendieron a casi todo el año. Todo el año estamos propensos a tener la llegada de huracanes. Ya no se sabe cuál es la estación o la época de siembra de los cultivos, porque igualito se espera lluvia y no llueve. No se espera lluvia y llueve. Yo pertenezco a una comunidad campesina, ¿no? Y ahí para la siembra se utiliza mucho lo que es el ciclo de la lluvia. Y ahorita, por ejemplo, las lluvias están muy descontinuas. Los campesinos tenían antes, digamos, fechas establecidas para las siembras y ahora las lluvias se adelantan, se atrasan, no caen las lluvias. Y esto hace difícil calcular la época de siembra que hay de los cultivos.
solo la producción de alimentos, que es vital para la supervivencia del ser humano, está basada en un conocimiento mínimo de 8.000 años. Un conocimiento que uno no se percata, pero implica saber cuándo comienza una temporada de lluvia, saber cuánto llueve en los diferentes meses de la época de lluvia, saber cuándo viene la sequía y se pueden recuperar los suelos, saber cómo almacenar una semilla, cómo no almacenar. Todo este conocimiento que forma parte de la cultura del campesinado indígena en muchas partes del planeta, por no decir en toda la superficie del planeta que no sean los caquetes polares, se ve modificado. El cambio climático casi siempre lo asocia con un casquete polar derritiéndose, con un oso polar, y la verdad que eso no es el cambio climático en Venezuela, ¿no? El cambio climático en Venezuela se trata de, como lo hemos visto en los últimos 2 años, se trata de sequías prolongadas, lluvias extremas, y eso tiene repercusión por una parte en lo que fue la generación de electricidad. O sea, las sequías prolongadas hacen que un país como Venezuela, cuya electricidad depende en un altísimo porcentaje, por encima del 70%, de fuentes hidroeléctricas, al haber sequía, entonces estamos a la merced, ¿verdad?, de estas afectaciones. Eso significó que incluso los embalses se redujeron al punto tal que hubo que iniciar todo un cambio importantísimo en la vida de venezolanas y venezolanos, porque no se había conocido con tanto rigor un plan de racionamiento, porque apagones, que hubo que hacer cronogramas de racionamiento, comunidades que nunca habían experimentado pérdidas, a no ser momentáneas, ¿no?, por problemas técnicos, pero no de 3 horas, de 5 horas, de un día, no, eso no se conocía. Ahí claramente hay un efecto. Ese mismo año, el año 2010, a finales de año empezamos a ver el efecto contrario. Ya no era la sequía, sino eran lluvias exageradas. El fenómeno de la Niña, o sea, tenemos lo que va de año en lluvias persistentes, al punto tal que desde diciembre del año 2010 nunca habíamos tenido antes unos efectos tan terribles que han producido la mayor cantidad de damnificados. En muy poco tiempo se desacralizó la naturaleza. El hecho de que la naturaleza se convirtiera en un objeto que está allí para el beneficio del ser humano es lo que te permite pensar que si tú necesitas sacar bauxita para hacer aluminio, tú puedes eliminar un bosque, desaparecer los suelos, contaminar las aguas, porque tú necesitas la bauxita que está en un mineral. Después, eso es lo que te permite generar un embalse que tiene efectos enormes sobre la vida a su alrededor para generar la electricidad, porque no hay que pedirle permiso a nadie para utilizar la naturaleza. Ella está allí para uno. El capitalismo siempre tiene que crecer. El capitalismo, si no crece, colapsa. Comienza a entrar en conflicto, porque es un modo de producción que se basa en el crecimiento infinito, pero se ha impuesto en un planeta que es finito. Y eso es insostenible. Y es lo que estamos viviendo hoy. Usted está hablando de mercados de carbono en vez de hablar de permacultura. Porque usted va a hablar sobre cambio de bosque por deuda en vez de hablar de ecoaldeas. Porque usted va a hablar de la tecnología ecológica para resolver un problema en vez de hablar del saber autóctono de una abuela indígena. Nos venden espejitos, nos traen el televisor ya con obsolescencia programada
y nos traen en el carro con obsolescencia programada y nos traen todo con obsolescencia programada y a cambio tenemos que dar lo mejor de nuestra biodiversidad, lo mejor de nuestras aguas, lo mejor de nuestros recursos y lo peor de todo, la mano de obra. Porque la gente también es algo que no se cuenta dentro de esto. Por eso es que yo empecé hablando de la gente que se está muriendo. Porque el capital no le importa la vida humana. Estamos aquí ubicados en los farallones de Chimire, conocido naturalmente como el Parque Chimire. Estamos exactamente en lo que llaman los mechuzos de Chimire. Eso ya tiene años ubicado aquí en los terrenos de la comunidad de Bajondo. Eso es una quema de gas, donde viene directamente una planta y queman el gas aquí en estos mechuzos. Anteriormente esto lo utilizaban los conocidos como brujos, nosotros aquí le decimos puida en el idioma de nosotros, para hacer rituales. Desde que nací estoy viviendo aquí. Antes llamábamos el conuco de nosotros, donde sembrábamos yuca dulce, ocumo, el ñame y el teue, todo eso es lo que se sembraba en el Morichal. Eso se dañó, se derramó un petróleo por ahí en las cabeceras y eso dañó el Morichal, todo el Morichal. Nos cayó mal pues porque nosotros nos hallábamos donde trabajar porque esa era la única parte que nosotros sembrábamos en el Morichal, todo el tiempo, todo el año, desde que me formé en una mujercita, yo trabajaba en el Morichal. Nosotros si la compañía, ellos quedaron de sanear el Morichal, pero nunca lo hicieron, no lo han hecho. Eso, aunque lo saneen, eso no lo van a volver como estaba. Nunca va a volver ese terreno como estaba, como antes. Me crié aquí. Ahí hubo muchas contaminaciones de petróleo. Ya no producimos ahorita como antes. No podemos pues trabajar y esa es la madre de nosotros. Allí nos criaron los abuelos, nos criaron los papás de nosotros y papás de nosotros criaron ahí. Y después yo crié a mis hijos de ahí con pelo de toalla. Entonces ahorita pues nosotros estamos, no podemos trabajar en ese Morichal porque ya eso está contaminado, no se da el producto como antes. Como una madre para nosotros, porque de ahí que nosotros sacamos todo, la comida, todo que sacamos de ahí, sembramos todo. La mamá de nosotros es Morichal, pero ya no tiene teta, no tiene leche ya no nos alimenta. Pescado, pues ni pescado produce aquí en estos pocitos aquí. Esos pozos.
¿Cómo saca la tierra? Ve. ¿Te das cuenta cómo viene el graso? ¿Ves? Esto está nuevecito, ¿te das cuenta? Si escogemos cualquiera de los indicadores que nos den señas de cómo estamos aprovechándonos los recursos naturales del planeta, y aquí lo voy a decir o lo tengo que decir muchas veces, este aprovechamiento de los recursos naturales del planeta es muy desigual. Cerca de un 20% de la población del planeta se aprovecha de más del 80% de los recursos naturales. La capacidad del planeta Tierra ahora como un todo en aportar recursos, en recibir desechos del uso de estos recursos, no es sustentable desde la década de los 80. Es decir, desde la década de los 80 nosotros comenzamos a consumir más planeta Tierra del que tenemos. Hoy estamos consumiendo 50% más de la capacidad del planeta que tenemos. Por eso se dice que hoy estamos usando 1,5 planetas Tierras. Eso entendiendo que en el planeta hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, 1.200 millones que pasan hambre y que somos 6.500 millones de habitantes. Quiere decir que hay un grupo de personas que está generando este desbalance que es brutal. Cuando me preguntas por los límites ya los pasamos. Los límites del crecimiento en la lógica del capitalismo, del aprovechamiento de recursos sin fin, ocurrió en la década de los 80. Después de la década de los 80, nosotros lo que hemos hecho es sobreconsumir al planeta. El planeta tiene una capacidad natural de absorber ciertos impactos, pero ya nosotros hemos sobrepasado esa capacidad. El gran problema es que se ha pretendido masificar esta forma de vida que gasta demasiada energía, que agota los recursos del planeta, que no tiene ninguna conexión además con la naturaleza. La solución definitiva es cambiar el modelo de relacionarnos con el planeta. La agricultura es el principal consumidor de agua del planeta. Cambiar de modelo agrícola es dar un gran paso en adaptarnos a lo que es el nuevo sistema climático, no solamente para evitar los problemas asociados a las consecuencias, sino para evitar que esto se siga convirtiendo en un planeta inhabitable. A la larga, al planeta no le hacemos falta a nosotros. Si nosotros desaparecemos del planeta por nuestra propia estupidez, el planeta va a seguir viviendo y va a seguir existiendo y aparecerán otras nuevas especies y poblarán el planeta, pero ya no será el Homo sapiens el que estará aquí, ¿no? Para echar el cuento. Yo soy del sur de Brasil y hago parte del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y hago parte de la coordinación político-pedagógica del Instituto Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire. Y ela es una parcería entre el Estado venezolano y los movimientos de la Vía Campesina, conforme la Vía Campesina Internacional. Y fue creado con el intento de formar, capacitar y dar a oportunidad para que hijos y hijas de campesinos de toda la América Latina pudiesen estudiar, se tornar ingeniero
en la área de agroecología para construir un modelo diferente de producir alimentos y un nuevo modelo de producción para nuestro continente. Nuestro instituto tiene un intento de formar un nuevo ser humano, con capacidades políticas, con capacidades humanas, sociales y técnicas. Soy paraguayo, pertenezco al movimiento campesino paraguayo. Estoy en este momento haciendo el 8º semestre de Ingeniería en Agroecología. Es una formación donde se está incentivando mucho la capacidad de los compañeros campesinos, de los compañeros indígenas, de los compañeros afrodescendientes, en busca de una alternativa educativa para poder, digamos, enfrentar el modelo educativo capitalista que solamente busca aprovecharse de los conocimientos de las personas para poder, digamos, poner a funcionar a favor del capital y no a favor del pueblo para su liberación. Para mí, siendo un ingeniero agroecológico, mi objetivo es regresar a Paraguay y enfrentar, ya sea política, técnicamente, ese modelo capitalista que se está implementando allá. Ya de mi vida. Somos latinoamericanos, idiomas distintos, compartimos culturas diferentes y eso hace que uno crezca en la formación de uno. Creo que el IALA es un proceso integrador donde se relaciona el técnico, el político y el social en la vida de uno. La agroecología tiene que ver con una necesidad de reencontrarnos nosotros como seres humanos en la comunidad de lo vivo en el planeta. La agroecología, en primera instancia, se dice que es una alternativa de producción de alimentos sin la utilización de insecticidas. Pero la agroecología para mí, para nosotros, abarca distintos ámbitos, lo político, lo económico, lo cultural. Nosotros proponemos la agricultura familiar sustentable. Estamos en contra del agronegocio, en contra del monocultivo, que son los que tienen gran impacto actualmente con el cambio climático. Significa quizás no una respuesta, pero sí un camino a la transformación de la sociedad y de lo productivo especialmente, ¿no? Aquí estamos divididos en núcleos de producción. Cada núcleo tiene una tarea definida. Yo, por ejemplo, estoy en el núcleo de transformación, que estamos encargados de recibir toda la producción que sale de los diferentes núcleos y nosotros la transformamos. Por ejemplo, en el caso de la leche, nosotros hacemos queso. La agroecología recoge, digamos, los conocimientos o las prácticas que antes se hacían, o el modo de producción, porque antes no se utilizaban agroquímicos. El objeto, el propósito es podernos encargar del compromiso de materializar una propuesta civilizatoria en el sentido más amplio, que pasa en lo fundamental por reconocer en la agroecología los fundamentos que nos van a permitir aportar a esa construcción de la nueva sociedad. Y nosotros estamos intentando para que esos muchachos salgan de acá con la tarea de reproducir lo que aprendieron, de reproducir una vivencia en las comunidades y así a poco ir reconstruyendo y construyendo una sociedad donde las personas puedan vivir con más felicidad, con justicia, con paz, con armonía y ser felices. El cambio climático, como casi todas las cosas que nos venden por la televisión, bueno, tiene un componente real, es un problema real, tenemos que trabajar en ello, pero tenemos que ahondar en la realidad del problema.
hasta que entendamos el problema a la criolla, hasta que ya cuando hablemos de cambio climático dejemos de pensar en osos polar y en casquetes del Polo Norte derritiéndose y lo entendamos ya como lo que significa en nuestro país. Y bueno, inundaciones, deslaves, sequía extrema, pérdida de cosechas, etc. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo en el planeta. La lógica del capitalismo, del crecimiento, del desarrollo, del progreso, incluso el uso de estas palabras en el día a día de uno atenta contra la vida en el planeta. Si la lista de los países desarrollados son los países que más daño están haciendo a la vida sobre el planeta, ¿es eso desarrollo? ¿Es eso un patrón cultural que uno puede considerar más avanzado si está atentando contra la vida en el planeta? ¿No será en el subdesarrollo donde podríamos comenzar a visualizar otras opciones civilizatorias que permitan la vida en el planeta? Y todavía tenemos la oportunidad de rescatar mucho de la cultura y del conocimiento tradicional de cómo vivíamos antes. Y ya nada más por eso yo creo que hay que ser optimista y hay que trabajar por el optimismo. Que todo esto a la larga es un problema de conciencia. Uno como individuo necesita ser responsable de sus actos en la medida en que es consciente de su realidad. Y simplemente hay que luchar, luchar y luchar. Si se da la posibilidad de revertir estas tendencias en favor de la mayoría, valió la pena luchar.